Este video será la segunda parte de congruencia de figuras. ¿Qué es congruencia? Sobre dos conjuntos de puntos A y B, ya sea en una recta o en el plano o en el espacio, se dice que son congruentes si existe una isometría que permita que un conjunto coincida con el otro. Isometría quiere decir que si realizamos algunos movimientos, haremos que estas dos figuras coincidan exactamente y no se trasladen. Notación: A es congruente a B. El conjunto A es congruente al conjunto B. Se afirma que dos conjuntos de puntos A y B son congruentes por descomposición finita si A igual la suma de todas las partes desde I1 hasta la enésima parte. Y la intersección de estos dos subconjuntos o dos partes es vacío. Eso quiere decir que no deben tomar el mismo subconjunto A. Es igual a la suma de todas las partes desde I hasta N. De intersección subconjuntos distintos, la intersección es vacío. Para afirmar que estos dos puntos son congruentes, debe cumplir que AI es congruente a B desde 1 hasta el enésimo. O sea, que cada subconjunto tiene que tener una correspondencia entre el conjunto A y B. Y estos elementos deben tener el mismo tamaño y la misma forma. Entonces, A es congruente a B. Esto es, A y B representan uniones de un número finito de n subconjuntos que son congruentes por pares. Así, dos segmentos de igual longitud serán congruentes. Dos ángulos de igual medida serán congruentes. Dos triángulos equiláteros cuyos lados tienen igual longitud son congruentes, etc. Siempre y cuando que cumplan con la tercera condición. Triángulos congruentes. El primer teorema. Si dos triángulos tienen respectivamente un par angular congruentes, entonces dichos triángulos son congruentes. En la figura se observa dos triángulos que tienen ángulos de igual tamaño. Sin embargo, para poder aplicar la propiedad de pares angulares, debe también ser sus lados congruentes. Es decir, del lado AC debe ser igual a uno de los lados del triángulo de la segunda figura. En este caso es el segmento MQ. Lo mismo pasa con segmento AB y ME. Teniendo todas estas condiciones, podemos afirmar que estos dos triángulos son congruentes. Demostración. El postulado de pares angulares o congruentes BC tiene Q también serán iguales. BC y QN también serán iguales. Del postulado de pares angulares también nos dice que los ángulos restantes también serán iguales. Es decir, la medida del ángulo ABC será igual a la media del ángulo MNQ. Y la media del ángulo BCABC será igual a la media del ángulo MQN. MQ. Esto es el del postulado de pares angulares. Por lo tanto, entonces el triángulo ABC será congruente al triángulo NQ. Coincide con el punto M, el punto B coincide con el punto N y el punto coincide con el punto Q. Y al final, estos serán las propiedades de los triángulos congruentes. Teorema del triángulo isósceles. Si un triángulo tiene dos lados de igual longitud, o sea, AB y BC, entonces los pares angulares formados por dichos lados y el lado desigual son congruentes. Entonces nos dice que si AB y BC es igual a, entonces el ángulo BAC y BCA serán congruentes. Vamos a demostrar. Demostración. Este es el triángulo ABC. Tenemos que demostrar que alfa
es igual a beta. La proposición nos dice que los lados AB y BC son iguales. Para ello vamos a formar triángulos congruentes. Prolongamos el segmento AB con el mismo tamaño A. Hacemos lo mismo con el segmento BC. Bien, prolongamos con la misma longitud. Para poder formar dos triángulos, llamemos a este punto N y este punto. Unamos el punto N con el punto C. Se observa que se forma un triángulo de lados 2A y A. Si unimos el punto M con el punto A, también se forma un triángulo de lados A y 2A y comparten un ángulo en común. Entonces, tenemos dos triángulos congruentes, el caso anterior que demostramos. Por lo tanto, el ángulo que se opone como el triángulo C es congruente al triángulo ABM. Entonces, la medida del ángulo BNC será igual a la medida del ángulo MA, porque ambos se oponen al mismo lado de longitud A. Este ángulo es igual a este ángulo. El lado NC será igual al lado AM. Es decir, si este es M, este también será M. Por lo tanto, el triángulo NAC es congruente. NAC es congruente al triángulo MCA. Entonces la medida del ángulo NAC es congruente a la medida del ángulo ACM. Estos dos ángulos son congruentes por el postulado de par lineal. Tema que avanzamos en el anterior capítulo. La suma de los ángulos es 180. Pongamos que lambda más alfa, lambda más alfa igual a 180. Y lambda más beta también es 180. Por lo tanto, como ambos son igual a 180, ambas ecuaciones se igualan. Alfa, lambda más es igual a lambda más beta. Lambda se hace 0, donde alfa es igual. Con esto hemos demostrado que estos dos ángulos, o sea, el ángulo BAC y BCA, son congruentes. Teorema del ángulo exterior. La medida de un ángulo exterior de un triángulo es mayor que la medida de cualquiera de los dos ángulos interiores remotos. Dibujamos el triángulo. Este va a ser el ángulo exterior. Los ángulos remotos se encuentran en el punto B y en C. Nos dice que pongamos el punto M, que la medida del ángulo MC es mayor que la medida del ángulo ABC. La medida del ángulo AC es mayor que la medida del ángulo BCA. Para demostrar esto, trazamos un segmento que pase por la mitad de AC, es decir, mida AC en dos segmentos congruentes. Llamemos a este punto de intersección N, de tal modo que BN, este acá un punto P, también sean iguales. M, y unimos el punto A con P. Podemos ver que tenemos dos triángulos congruentes y podemos relacionar el ángulo C con el ángulo exterior. MAC, el ángulo NBC es congruente. Estos ángulos son iguales por ángulos opuestos por un vértice. Es congruente al triángulo MPN. Entonces ACB es congruente a la medida del ángulo ACBAC. Como ya vemos, este es igual a, y la medida del ángulo MAC es igual a la medida del ángulo AC. Como la medida del ángulo ACB es igual a PAC, por lo tanto,
la medida del ángulo MAC será mayor que la medida del ángulo AC. Entonces, con esto demostramos que la suma, que el ángulo interior es menor que el ángulo exterior. Si queremos comprobar para el ángulo ABC, se tiene que seguir el mismo procedimiento. Postulado. Dado un ángulo AOB y un punto P en la región interior, se cumple. La medida del ángulo AOB será igual a la medida del ángulo AOP más la medida del ángulo POB. Segundo teorema. Dos triángulos son congruentes si tienen dos medidas angulares respectivamente iguales y el lado comprendido entre ellos son congruentes. Demostremos. En este caso tendremos dos posibilidades. Primera posibilidad, AB sea mayor que MN. Si es así, encontraremos en AB. Podremos ubicar un punto P en AB, de modo que el segmento AP sea igual a lado MN. Lado MN. Esto ocurre por el teorema de pares angulares. Este también será beta. O por el primer teorema que demostramos. Por la propiedad, por el teorema. La medida del ángulo es igual, es congruente a la medida del ángulo NQM. Se puede aplicar el teorema porque tenemos dos lados comunes, o sea, AP igual a MN y AC igual a MQ. Este ángulo es igual a, entonces está en el lugar de, por lo tanto, o por ello, el triángulo es congruente con el triángulo MNQ. Bueno, este teorema está explicado en la primera parte del video de congruencias. Si sucediera el caso contrario, donde el lado AB sea menor que M, entonces podremos prolongar el lado AB y ubicar un punto P, de modo que AP sea igual a MN y este ángulo a beta. Como tenemos dos lados iguales, AN es igual a MN y AC es igual a MQ. Podemos aplicar el teorema de pares angulares. Entonces, la medida del ángulo BCA es congruente a la medida del ángulo NQM. NQM. Y este es igual a beta. Además, sabemos que la medida del ángulo CA es igual a beta. Entonces, el punto B es el mismo punto que el punto E. Por ello, BC es congruente con el triángulo MNQ. Continuaremos desarrollando los teoremas en el siguiente video.